Bienvenidos al Templo de la Consistencia, amigos del béisbol japonés. Permítanme comenzar con un dato que debería helarles la sangre si son puristas de este deporte. El vacío. Un vacío estadístico que habla de una enfermedad en el corazón de la liga. Estamos hablando de la racha de temporadas consecutivas con al menos 10 cuadrangulares, el umbral mínimo que separa al jugador de impacto de la simple promesa. Y la estadística cruda, esa que nunca miente, revela algo impensable. Equipos legendarios como Yomiuri Giants, Rakuten Eagles, Sabin Lions e Hiroshima Carp, la columna vertebral de la NPB, no tienen un solo jugador en sus filas que mantenga esa racha de 2 o más años. Cero. Es el síndrome del cero, y hoy vamos a desentrañar por qué esta ausencia de poder constante es más aterradora que cualquier racha perdedora. Esto no es un accidente, es una crisis de formación y mentalidad, me comentó el sensei Kenzo Tanaka, el legendario ex-entrenador de picheo, con ese tono grave que solo la experiencia te da. El béisbol moderno busca el ichigeki, el golpe aislado, el jonrón espectacular en un año de contrato, pero ignora el shinen, la convicción inquebrantable de producir un mínimo de 10 bombas sin falta. El 10 es el verdadero examen de carácter, no el 30. Y es ahí donde entra nuestro conflicto central. ¿Cómo es posible que los equipos con los presupuestos más grandes y la mayor historia sean incapaces de cimentar esta base, mientras que los equipos que, en teoría, luchan más, como los Swallows y los Tigers, tienen anclas de consistencia? Piensen en el peso emocional de estos números. Hablemos del monte Fuji de la consistencia, Yamada Tetsuto de los Tokyo Yakult Swallows. 12 años consecutivos. 12. Con un total combinado de 307 jonrones en ese periodo. Él no solo juega, él es un yunque de hierro para su equipo. Si Yamada estornuda, la ofensiva de Yakult se resfría. Pero ¿qué pasa si lo comparamos con un club como Oryx Buffaloes, donde Sugimoto Yutaro ha logrado 5 años consecutivos con 90 jonrones totales? Sugimoto es una maravilla de ascenso tardío, un testimonio de perseverancia. Pero su impacto, aunque vital, no soporta la misma presión que Yamada. La diferencia es la atmósfera del club, argumenta la analista Reiko Sato. Cuando analizas a los Giants, ves rotación constante, demasiada dependencia de la importación y una prisa por reemplazar lo que no funciona inmediatamente. Es la maldición de la impaciencia. Los Giants firmaron a 5 gaijin, jugadores extranjeros, en los últimos 3 años, prometiendo al menos 30 HR. Pero lo que realmente necesitan es un jugador doméstico con el suelo de 10 HR garantizado. No lo tienen. Podríamos caer en el contraargumento fácil. Bueno, tal vez es solo mala suerte, Reiko, o muchas lesiones en esas franquicias. Falso. Es una falla sistémica en el desarrollo de la fuerza sostenida. Miren a Hanshin Tigers, Oyama Yusuke, 8 años consecutivos, un japonés que es la definición de estabilidad. Y luego está el factor sorpresa, la prueba irrefutable de que la consistencia no respeta pasaportes. Neftali Soto, de los Marines, con 8 años consecutivos en NPB. Soto no es solo un bateador de poder, es un profesional que entendió el rigor de la liga japonesa. Él demostró que el piso de 10 jonrones es alcanzable si se aplica el método Gaman, la paciencia estoica, incluso en las peores rachas. Y esto nos lleva al clímax dramático de esta observación, al momento de mayor tensión. La situación más impactante no es quién tiene más rachas, sino la vulnerabilidad de quien tiene que llevarlas. Pensemos en Kento, el aficionado fiel de los Fighters, que me escribió: cada vez que Manami Chusei o Kiyomiya Kotaro conectan su 8º jonrón en agosto, siento un nudo en el estómago. Si se lesionan, si tienen un mal septiembre, toda la esperanza de consistencia de mi equipo se desvanece. Manami y Kiyomiya tienen 4 años consecutivos, un logro formidable, con 77 y 55 HR totales respectivamente. Pero su racha pende de un hilo más fino que el de un veterano. La analista Sato señala que la presión sobre estos jóvenes es descomunal.
magnificada precisamente por la escasez de otros jugadores que compartan la carga. Si Hokkaido tiene 4 jugadores en la lista, incluyendo al importado Miralles y al sorprendente Gunji Yuya, al menos el peso se distribuye. Pero en los equipos cero, la presión se convierte en parálisis. El giro inesperado, la revelación que prometí al principio sobre la maldición del vacío, es esta. El verdadero héroe no es el jugador que pega 40 jonrones un año, sino el que pega 12, 11, 15, 13 y 10 durante 5 años seguidos. El jugador que garantiza la ofensiva a 10 grados bajo cero en el frío de la primavera. La inconsistencia de las grandes potencias no se debe a la falta de talento, sino a una obsesión por la excelencia efímera. Buscan al meteoro que arde brillante en una sola estación, en lugar de al sol silencioso que calienta cada día. El 10 jonrones no es un número espectacular, es un compromiso. Y lo que nos dice este listado, con Makishu de Bay Stars manteniendo 5 años desde su entrada con 114 HR totales, o Hosokawa Seiya de Dragons cimentando 3 años con 67 HR, es que el futuro de la NPB no reside en el poder destructivo ocasional, sino en la férrea disciplina de la producción mínima garantizada. La curva del vacío que afecta a los Giants y los Eagles es la curva de aprendizaje de la liga. Si no valoras la base, el techo inevitablemente se derrumba. Es hora de que las franquicias entiendan que 10 es el nuevo 30, cuando hablamos de la columna vertebral de un equipo campeón.